Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy leemos un pasaje evangélico que es variopinto, nos cuenta distintas actividades del Señor, de alguna manera nos deja ver cómo era un día en la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos deja ver la intensidad de la vida y de la predicación de Jesús. Y nosotros también podemos aprender de Él precisamente porque queremos vivir esa intensidad, porque queremos vivir en esa vida plenamente, porque no queremos que se nos escape de las manos como el agua entre las manos, sino que queremos que realmente dé fruto. Dice, en aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. No es la primera escena de este día de la vida de nuestro Señor, cómo cura la suegra de Pedro. Yo quería poner el acento en lo que hace la suegra de Pedro. Si la suegra de Pedro pasa de estar enferma a servir. Es decir, su curación tiene una finalidad, tiene un sentido, no solo hacer que se sienta bien, sino inmediatamente ella se pone a servir. Y nos recuerda un dicho que San José María tenía en el fondo del alma, que era para servir, servir. Para que nuestra vida sea útil, sirva para algo, el secreto es que nosotros aprendamos a servir. ¿Por qué? Porque en toda la tradición cristiana servir es reinar. El oficio regio de Jesucristo, del cual participamos por el bautismo, se ejerce sirviendo. Y entonces vamos a pedirle nosotros a nuestra Madre Santa María que nos ayude a tener esa disposición, a que cuando tengamos oportunidad nos pongamos a servir a otras personas, a servir a Dios, a servir a los que nos rodean, como aquella buena mujer que una vez viéndose curada se puso a servir. Y la verdad es que también, bromas aparte, pues Pedro fue muy generoso porque quiso curar a su suegra, ¿no? Normalmente la situación es distinta, ¿no? Es decir, oye, a ver si se muere mi suegra. Y no, Pedro, como buena gente que era, le pidió a Jesús que la curara. De paso, nos recuerda pues que Pedro, el primer papa, pues estaría casado, ¿no? No sabemos, no tenemos ningún dato sobre la mujer de Pedro, el único dato que tenemos es el de su suegra. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo Jesucristo trabajaba hasta el caer el sol, ¿no? Hay una serie que les recomiendo mucho que se llama Chosen, que habla sobre la vida de los apóstoles. Es una serie protestante evangélica, pero tiene bastante contenido, en fin, contenido es bastante positivo. Y en ella aparece precisamente Jesucristo un día agotado de hacer tantos milagros, un día como cansado, o sea, su trabajo era curar enfermos. Y podemos imaginarnos ahora a estos enfermos que están, estos doctores que están en los hospitales con COVID, que están atendiendo y atendiendo gentes y que deben terminar el día agotados. Pues así contemplamos a Jesús, ¿verdad? Agotado de servir. O sea, al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Es impresionante la labor de Jesucristo, ¿no? Curar enfermos, librar a la gente de los demonios, callar a los demonios. Y precisamente por eso al final del día pues terminaría Jesús agotado. Pero ¿qué es lo que hace Jesús al comenzar el día? Y es una enseñanza muy positiva que nos puede servir a todos nosotros. Piensa tú qué hago yo cuando comienzo mi día, cómo comienzo yo mi día, cómo comienzo yo mi vida cada día. Pues el ejemplo que nos da Jesús es muy gráfico y es muy aleccionador. Dice, al hacerse de día salió a un lugar solitario. O sea, Jesucristo necesitaba de unos momentos de soledad.
nosotros también necesitamos esos momentos de soledad acompañada. ¿De soledad acompañada por quién? Pues por Dios mismo. Es decir, Jesucristo se retiró, comenzaba el día haciendo oración. ¿Cuál es la primera sesión del día? La primera sesión del día, la primera reunión del día para Dios. Una vez que tenemos la reunión del día resuelta, podemos atender a los demás asuntos, a las demás gestiones, los demás pendientes que pudieran de alguna manera pues estar ahí, no esperándonos. La primera sesión del día para Dios. Eso es lo que le pedimos al Señor. Señor, yo quiero, ¿verdad?, que mi primera reunión de cada día sea para ti, que con el primero que hable sea contigo. Por eso San José María nos animaba a que nos planteáramos o a que nos propusiéramos que el primer pensamiento y el último de cada día fueran para Dios. Tú puedes pensar en qué pienso yo cuando me levanto, en qué pienso yo, cuál es mi primer pensamiento consciente. Qué bonito sería que nuestro primer pensamiento consciente fuera para Dios. Después, pero obviamente la gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Y ahí concluye el Evangelio del día de hoy. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, después de haber, por decirlo así, como haberse agotado en un poblado, haciendo los milagros, curando a las personas, echando a los demonios, pues se va al siguiente. Tiene esa conciencia de responsabilidad, de decir, pues yo no estoy aquí para instalarme, no estoy aquí para buscar una situación de notoriedad, una situación de privilegio. Yo al contrario, estoy para servir, ¿no? Para servirles a ustedes y también para servir a todos los pueblos de Israel, ¿no? Tengo que anunciarles el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tenía una conciencia muy viva de su misión apostólica. Sabía que tenía que predicar la palabra de Dios, que tenía que predicar el reino de Dios. Y digamos que no se detenía, no se dejaba, por decirlo de alguna manera, como retener, ¿no? Retener, oye, estaba como libre incluso de los lazos comprensibles del cariño del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se encariñaría con la gente. Y podemos preguntarle a Jesús, Jesús, ¿cómo le hacías tú para encariñarte con la gente? Porque realmente querrías a esas muchedumbres a las cuales les predicabas la palabra de Dios, pero al mismo tiempo no quedarte apegado a ellas. Al mismo tiempo que esa gente no fuera un obstáculo para que tú predicaras la palabra de Dios. Pues eso mismo le pedimos nosotros a Jesús. Señor, ayúdanos a tener el corazón libre. Ayúdanos a no quedarnos enganchados. Ayúdanos a poder predicar la palabra de Dios ahí donde tú nos vayas poniendo, ¿no? Ahí donde nos vayan llevando. Y podemos pensar cada uno de nosotros, ¿en dónde predico yo la palabra de Dios? ¿En dónde doy testimonio de la palabra de Dios? ¿No? Y podemos ir pensando como en círculos concéntricos, ¿no? Primero mi familia, ¿no? Le hablo de Dios a mi familia, le hablo de Dios a quienes están conmigo. A veces es muy sencillo, basta bendecir los alimentos, basta rezar con los niños por las noches, basta hacer el esfuerzo por asistir a misa los domingos, basta tener alguna imagen de Cristo, alguna imagen de la Virgen en nuestras habitaciones, basta tenerlas y echarles una mirada de vez en cuando, basta leer de vez en cuando un ratito de la Sagrada Escritura. Son como manifestaciones, ¿verdad?, para vivir la fe en círculos concéntricos. Primero nuestra familia, pero no quedarnos con esa comodidad, ¿no? Así como Jesús dice, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. No solo a mi familia tengo que anunciar el reino de Dios, sino tengo que anunciar el reino de Dios pues también a mis amigos, a mis colegas de trabajo, el ambiente donde me muevo, en mi vida social. Pues que revisemos cada uno de nosotros si tenemos esa actitud de nuestro Señor Jesucristo, que de alguna manera no paraba, ¿no? ¿Y de dónde? Vamos a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿de dónde sacabas el motor para hacer todas esas cosas, para levantarte temprano y hacer oración, y para continuar con un día intenso hasta el atardecer, ¿no? Pues seguramente sacaba fuerzas de su diálogo con su Padre Dios, sacaba fuerzas de su diálogo de oración. Por eso nosotros también en estos ratitos de oración queremos, Jesús, sacar fuerzas
para hacer todo lo que esperas de nosotros a lo largo del día. Le pedimos a nuestra Madre Santa María que no nos falten las fuerzas ni los deseos de tener esos días intensos, cargados de significado, cargados de actividad, como los tenía Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.